Hola, hola chicos, buen día, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a la siguiente sesión de la certificación de Máxima Fitness en la disciplina de Fitness Coach, ¿ok? Vamos a empezar esta transmisión recordando algún tema que es el sistema muscular, porque eso nos va a servir para siguientes temas, ¿verdad? Que vamos a ver el bloque de fuerza, los programas de entrenamiento, etcétera. Ok, voy a empezar a compartir. Muy bien. Bueno, vamos a recordar lo que es el sistema muscular, ¿sí? Y un dato importante es saber cuántos músculos tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuántos músculos componen lo que es el sistema muscular. Bueno, se han encontrado que son alrededor de 656 músculos activos. O sea que nosotros podríamos contraer de alguna forma. Sí, pero bueno, hay un dato por ahí no tan científico que se dice que en clases grupales o en clases funcionales, pues activamos alrededor de 70 músculos, ¿sí? Pues hay las cargas suficientes o la complejidad de los ejercicios. Entonces, bueno, comparado a todos los músculos que nosotros tenemos en el cuerpo, son muy pocos los que podemos realmente activar al 100%. Solo recuerda este dato: entre mayor peso cargues o mayor complejidad tengas en algún ejercicio, más músculos se van a activar. Entonces es importante ir desafiando en el entrenamiento de estas dos maneras. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver el sistema muscular, los músculos, no sé, más importantes o no tan importantes, sino que los más grandes o los más conocidos o los que más activamos en clase, ¿verdad? Ya sabemos cuántos músculos tenemos, así que son muy poquitos los que te voy a mostrar. También te voy a mencionar algunos términos importantes para también algunos temas futuros, ¿sí? Estos términos son muy importantes. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando el sistema muscular de la parte anterior. Significa anterior, adelante, ¿ok? Todo lo que está al frente. Posterior, todo lo que está atrás, ¿sí? Supino, todo lo que va boca arriba. Prono, todo lo que va boca abajo, y distal es todo lo que se encuentra o lo más lejos del centro de tu cuerpo, ¿ok? Distal, lo más lejos del centro de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver los músculos que podemos activar más dentro de lo que es la clase. Mira, tenemos, por ejemplo, el deltoides. El deltoides, como lo conocemos, que es el hombro, ¿sí? El hombro se divide en tres partes, chicos. Tres cabezas o tres gajos, como le mencionan algunos. Entonces, déjenme nada más pongo aquí el marcador. Perfecto. Entonces, bueno, el deltoides habrás tú escuchado que se compone por tres partes, tres gajos, ¿ok? O tres secciones. Vamos a ver, entonces ya dijimos lo que es anterior. Deltoides anterior, el que está por el frente, deltoides posterior, el que está por atrás, y deltoides medio, que está en el centro, ¿ok? Nos vamos al pectoral mayor y te voy a mencionar tres zonas del cuerpo o zonas musculares grandes, ¿ok? Que es el pectoral, la espalda y la pierna completa, ¿ok? Después tenemos bíceps braquial, como su nombre lo indica, bi son dos partes del bíceps o que componen el bíceps. Braquial porque se encuentra en el brazo. Entonces, hay que hacer diferentes movimientos o diferentes ejercicios, ¿sí? O varios ejercicios con diferente biomecánica en el movimiento para nosotros poder activar pues las diferentes partes que componen cada zona muscular. ¿Ok? Radial braquial también se encuentra aquí en el antebrazo y está del lado del radio, ¿verdad? El hueso radio pues está, es el que está del lado del pulgar. Entonces por eso es radial braquial, ¿sí? Vamos a ver otro músculo más adelante que es el braquial anterior, ¿sí? Braquial anterior se encuentra debajo del bíceps, muy profundo, ¿sí? En una actividad más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, para que sepas más o menos dónde está. Oblicuos. Oblicuos, ¿por qué? Porque son externos e internos, como su propia palabra lo indica o su propio nombre lo indica. Por ejemplo, acá arriba
tenemos el esternocleidomastoideo, que es un músculo muy grande que está aquí, que cuando giras, sí, se nota muy rápido aquí en esta parte. Entonces, bueno, este lo activan mucho, pues a lo mejor los corredores de autos, boxeadores, etcétera, pero es para conocimiento. Muy bien, serratos que está en esta zona, ¿sí? Aquí al ladito del recto abdominal. El recto abdominal, que son los cuadritos, ¿sí? Y bueno, aquí también voy a mencionar las partes importantes del core. En diferentes literaturas vas a encontrar más músculos o menos músculos que involucran el core, ¿sí? Para esta certificación o para este examen nos vamos a quedar con los siguientes. Entonces, ¿qué músculos componen el core? Es el recto abdominal, que corre de manera vertical y serían como que los cuadritos. El transverso abdominal, que corre de forma horizontal y está por debajo del recto abdominal. Los oblicuos, ¿sí? Que ya dijimos, externos e internos. Los serratos, que están aquí en esta parte. El suelo pélvico, que está en esta zona. Y serían, como para entenderlo mejor, los músculos que activamos o los músculos que contraemos para evitar que salga la orina, ¿ok? A grandes rasgos. Y por la parte posterior nos vamos a encontrar con el cuadrado lumbar, ¿sí? En la zona baja de la espalda. Eso sería lo que involucra, por ejemplo, el core, ¿sí? Después, en la parte frontal de la pierna tenemos cuatro músculos, ¿sí? Que componen los cuádriceps. Por eso se llama cuadri, ¿sí? Porque son cuatro músculos que lo componen. ¿Cuáles son? Los tres bastos, chicos. Los tres bastos. Entonces, uso un poco la lógica y me voy, por ejemplo, con los tres bastos. El basto interno, el basto intermedio y el basto lateral, que conforman lo que son los cuádriceps. Y por encima está el recto femoral, que es este músculo grande, ¿verdad? Que es muy notorio, ¿verdad? Cuando tú estás muy bien entrenado. Entonces, recordemos. Los cuatro músculos que componen los cuádriceps, los tres bastos, interno, intermedio, lateral y por encima se encuentra lo que es el recto femoral. ¿Ok? Y aquí abajo, ahí por la tibia, que es el hueso, pues se encuentra tibial anterior. Ahora vamos a ver la parte posterior. Como ya dijimos, deltoides posterior, que está aquí, en la parte posterior del cuerpo. El trapecio, que es un músculo grande, que ya lo estamos viendo aquí, ¿sí? El redondo mayor, que a veces es un músculo con el que batallamos, bueno, más bien no es el músculo, sino que la grasita que se nos acumula mucho, sobre todo a las mujeres aquí, pues bueno, ese es el músculo que podríamos activar, pero ya sabemos que para bajar el porcentaje de grasa, pues hay que tener un déficit calórico y buen entrenamiento de fuerza. Muy bien. Después está el tríceps braquial, que como ya dijimos, braquial que está en el brazo. Tríceps, ¿ok? Tríceps está compuesto por tres músculos pequeños aquí en esta zona. Las lumbares, como ya mencionamos, o cuadrado lumbar. Y aquí está los erectores espinales que nos ayudan en muchos movimientos. Dorsal ancho. Recuerda que otra zona muscular grande es la espalda. Entonces aquí está el dorsal ancho. Los extensores de los dedos, ¿sí? Que aquí que está el glúteo mayor, el glúteo menor y el glúteo medio por la parte lateral, ¿verdad? Entonces son tres partes importantes de los glúteos. Después nos vamos a la parte posterior, mira, ¿sí? Aquí en esta zona hay tres músculos que componen y se llaman isquiosurales o también los habrás escuchado como isquiotibiales. Son, es toda esta zona. Por ejemplo, en los entrenamientos funcionales o donde no tenemos cargas máximas, pues activamos como que toda la zona. Entonces, bueno, está el semimembranoso que está por aquí, ¿sí? El semitendinoso que está por acá y el bíceps femoral, ¿ok? Nosotros lo trabajamos como más en conjunto. Y entre más carga tengamos, ya sabes, pues más se van a estimular, ¿verdad? Los tres músculos. Entonces, isquiosural es formado por tres músculos. Gastrocnemios, que serían los gemelos. Los gemelos es un término, pues, mejor usado, no pantorrillas, y no otros términos que les decimos. Entonces, gastrocnemios es el nombre técnico de los gemelos, de esta parte, que también lo componen por dos músculos, y el sóleo que está aquí por la parte lateral, ¿ok?
Entonces, bueno, esos son pocos de los músculos que tenemos en la parte posterior y mínimo deberíamos de conocer esos, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que conocemos algunos de los músculos, vamos a ver los movimientos articulares, ¿sí? Relacionados con la fuerza, ¿ok? Muy bien. Bueno, los movimientos articulares, como ya dijimos, relacionados con la fuerza, cuando hay activación, cuando hay cargas, cuando hay un estímulo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero con estos dos, ¿sí? Los principales, que es el movimiento articular agonista, ¿sí? Por ahí habrás escuchado que el músculo agonista, el músculo antagonista, cuál se activa, cuál se relaja. Bueno, son los movimientos articulares de acuerdo a la fuerza. Entonces, agonista, ¿sí? Que es el movilizador primario, o músculo que se contrae y es responsable del movimiento. O sea, como si fuera una película, sería el protagonista, ¿ok? Agonista, es el movilizador primario, es el que se contrae, es el que se acorta, ¿sí? Contrario a esto, en una acción, ¿sí? Tenemos lo que es el músculo antagonista, ¿ok? Músculo antagonista, el músculo que contrarresta, el contrario, ¿sí? Contrarresta el trabajo del movilizador primario y reflexivamente se alarga para permitir que el agonista se contraiga, ¿ok? Y haga pues la ejecución de ese movimiento. Entonces sería como el coprotagonista, ¿verdad? En la película. Agonista, antagonista, el que se contrae y el que se alarga para que el agonista haga la acción. Tenemos otros tres, que es el asistente, estabilizador y sinergista. Sus propios nombres te van indicando o te van dando la idea qué acción articular hacen. Por ejemplo, el asistente asiste al ejecutar el movimiento, ¿ok? Es el músculo que asiste a la acción, pero no es el movilizador primario. Algunas veces es llamado como movilizador secundario. Entonces, quédate con eso. Es el músculo que asiste al ejecutar el movimiento. ¿Ok? Después tenemos otro que es el estabilizador, el músculo que mantiene una contracción estática, ¿sí? O isométrica. Ya vimos lo que es isometría, que es mantener una posición, ¿sí? O sería como que algo sin movimiento. Entonces, bueno, el estabilizador es el músculo que mantiene una contracción isométrica, o sea, estática, ¿sí? Para anclar o mantener el movimiento del movilizador primario, ¿ok? En este caso, el agonista. Y por ejemplo, ya en las últimas informaciones, nos estamos quedando más con el sinergista. ¿Por qué? Porque el sinergista hace el trabajo de estos dos. O sea, el sinergista pues hace una sinergia entre el asistente y el estabilizador. Entonces, lo describen como un estabilizador y o asistente, ¿ok? El músculo se está contrayendo sinergistamente con todo movilizador primario. Entonces, bueno, esto es como información y nos podemos quedar, por ejemplo, con este de sinergista, que van a haber muchos músculos que asisten y que estabilizan. Y recuerda, entre mayor carga tengas, o sea, mayor peso, más demandante sea la acción, ¿sí? Más músculos sinergistas vas a tener, ¿ok? Entonces es bien importante la carga, como siempre les digo, el peso, la carga es la magia. Ok, ya que conocemos estas acciones articulares, ¿sí? Y algunos de los músculos, me gustaría, ¿sí? Que empezaras a llenar esta tablita, ¿ok? Con lo que tú sabes, con lo que tú conoces y tal vez si no estás muy relacionado con estos términos, con estas acciones, ¿sí? Empezar a investigar un poquito. Le podrías poner pausa a la transmisión y empezar a tratar de llenar este formato, ¿ok? Si tú ya conoces algunos de los músculos, adelante. Sin buscar información, lo puedes estar llenando uno por uno. Este está en tus hojitas de trabajo, lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer en tu libreta que tengas en este momento. Lo que tú tengas, trata de llenarlo. Así que a partir de este momento le pones pausa, ¿sí? Y reanudas la transmisión ya una vez que hayas terminado.
Ok, espero hayas llenado la información, sí, lo más posible, lo que más conozcas o buscar, ¿verdad? O sea, todos tenemos que buscar información, pues, con evidencia, información profesional, si algo no, si algo lo desconocemos, acuérdense, para eso está todos las informaciones, los papers, los metaanálisis, los libros, etcétera. Entonces, ayúdense mucho de eso. Ok, mira, ya te tengo aquí el resultado, ¿sí? O las respuestas a los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas de estos ejercicios. Solo pusimos algunos. Ya sabes que hay muchísimos ejercicios que podemos realizar y vamos a quedarnos con esos tres. El agonista que recuerda es el que se contrae, es el principal. Antagonista, el que contrarresta esta acción, el que se tiene que alargar para que se pueda contraer. Y el músculo sinergista que hace las dos, ¿verdad? Que es tanto el que estabiliza como el que asiste. Entonces nos podemos encontrar con muchos músculos. Aquí estamos un ejemplo, sentadilla, y estamos hablando de una sentadilla cerrada, media sentadilla. Entonces el músculo principal serían los cuádriceps, músculo antagonista, los isquiosurales, la parte posterior de la pierna. Y uno de los músculos sinergistas sería el glúteo mayor, ¿ok? Entonces, te puedes encontrar varios músculos como antagonistas, como sinergistas, que pues a estos se les llaman como también músculos secundarios. Entonces, te puedes encontrar con muchos músculos de acuerdo a la carga y al movimiento. Ahorita nada más vamos a mencionar uno, ¿ok? En la lagartija o la push-up abierta, ¿sí? El principal es el pectoral mayor, ¿sí? El que asiste o el secundario o el antagonista, el que te sube serían los tríceps, tríceps braquial. Y uno de los sinergistas sería el deltoides anterior. Ya dijimos que es el hombro por la parte del frente, entonces deltoides anterior. Después en un core de bíceps, en una flexión de codo, con las mancuernas o con lo que tú quieras, en un core de bíceps, pues el principal agonista, bíceps braquial, ¿ok? Y el antagonista sería tríceps braquial, parte posterior del brazo, y uno de los sinergistas sería el braquial anterior. ¿Te acuerdas que en el sistema muscular te dije que estaba debajo del bíceps? El braquial anterior se encarga de la flexión del codo. Te pueden ayudar los músculos de los antebrazos, los hombros, etcétera. Muchos músculos. Ahorita estamos mencionando nada más uno de los sinergistas. En los vuelos laterales, cuando haces una abducción de hombro, ¿sí? Con carga. Bueno, principal agonista deltoides medio, ¿ok? Antagonista el dorsal ancho, parte de la espalda. Y el trapecio. ¿Recuerda dónde estaba el trapecio que nace desde aquí? Es uno de los sinergistas. Peso muerto, ¿sí? Músculo agonista, glúteo mayor. Músculo antagonista, los que ayudan a la extensión de la cadera, a regresarte, los flexores de la cadera, y el músculo sinergista, otro que asiste o que estabiliza, son los erectores espinales, sí que están alrededor o están por la columna vertebral. Fondos en banca, ¿sí? Te subes en una banca o en una silla y empiezas a hacer la flexión dirigida ¿para dónde? Para los tríceps. Músculo antagonista, bíceps braquial y músculo sinergista, el que te ayuda como a regresar pectoral mayor, ¿ok? Press militar, mancuernas, ¿sí? Hago el movimiento hacia arriba, press militar, deltoides anterior, la parte del frente, dorsal ancho, el que te ayuda ahí a regresar, y el trapecio. En los abs agrupados te los mostré en el bloque de resistencia. En una posición supina, boca arriba, estiro brazos, estiro piernas y me hago bolita, como quien dice, ¿verdad? Entonces, en estos abs agrupados, el recto abdominal, el que corre vertical, es el principal, agonista. Otro que ayuda al movimiento son los erectores espinales, ¿sí? Y si estoy flexionando las piernas, pues me ayuda los flexores de la cadera, ¿sí? Para hacer esa flexión, aunque también ayudan otros músculos que ya mencionamos, los oblicuos, el transverso, los cuádriceps, o sea, son muchos, ¿ok? Estos van a ser pues los que te estoy mencionando en este momento. La plancha baja cuando nos colocamos en antebrazos sobre el piso, ¿sí? Bueno, el principal agonista es el transverso abdominal, ¿sí?
el que corre de lado a lado en la parte central de nuestro cuerpo. El antagonista, erectores espinales, lo que les dije. Los erectores espinales juegan un papel muy importante en muchos ejercicios y a veces los descuidamos demasiado. Hay que trabajarlos, hay que entrenarlos. Y uno de los sinergistas, serrato anterior, ¿verdad? Que ya dijimos que es parte del core. Y por último, vamos a analizar la plancha lateral, la que también te colocas en antebrazo, en el piso, pero de lado, ¿ok? Plancha lateral, pues bueno, agonista, los oblicuos del lado de la plancha, ¿ok? Los que te están cargando, los que están abajo, ¿sí? Y los antagonistas serían los oblicuos de la parte superior, los que quedan arriba, como quien dice, para hacer el jaloncito hacia arriba. Y uno de los sinergistas, pues otra vez es el transverso, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están algunos de los músculos. Tú puedes seguir investigando qué más músculos se involucran aquí. Y aparte, cada ejercicio que tú realices, trata de buscar estos tres principales, ¿ok? Para que tú en clase o tú en tu entrenamiento sepas qué músculos se están activando, dónde tienes que llevar la intención, qué es lo que tiene que doler, ¿verdad? Como quien dice. Entonces, bueno, este es una dinámica, es una actividad que hicimos para relacionarnos y que se nos haga costumbre investigar los músculos que se activan en cada ejercicio. Continuamos. Ahora, vamos a ver el tipo de fibras musculares. En el músculo esquelético, ya sabemos que el músculo esquelético es solo el músculo que se contrae, ¿verdad? Entonces se encuentran tres tipos básicos de fibras musculares. Nosotros ya venimos, por genética ya venimos con una serie de tipo de fibras. Algunos tienen más fibras tipo uno, otras tienen más fibras tipo 2B, etcétera, etcétera. Esto es por genética, ¿ok? Ya venimos. Que los podemos entrenar y podemos hacer ejercicios o programas de entrenamiento para mejorar, sí, podemos mejorar, ¿ok? Pero pues nos va a costar un poquito más de trabajo. Ahorita lo vamos a entender. Mira, por ejemplo, tenemos las fibras, lo que es las fibras tipo uno, que son de contracción lenta o fibras de oxidación lenta, ¿ok? Y mira, también se le llaman fibras musculares rojas. ¿Por qué rojas? ¿Por qué será que rojas? ¿Sí? O sea, la fibra muscular, las que están dentro de los músculos, ¿sí? ¿Por qué rojas? Pues mira, rojas, ¿por qué? Porque circula mayor sangre, ¿ok? Y si circula mayor sangre, ¿qué lleva? Lleva más oxígeno. Entonces, por eso se le llama oxidación lenta. O sea, estas te sirven para aguantar, para resistir, ¿ok? Son rojas, tienen mayor oxígeno. Por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo de atletismo de pista, el corredor que solo corre 100 metros, pero a una velocidad increíble. Y luego tenemos al corredor, por ejemplo, el corredor de fondo, ¿sí? De atletismo de fondo, que corre largas distancias. Aquí lo vas a ver con esos ejemplos. Bueno, el corredor de fondo, ¿sí? El que corre a lo mejor maratones o largas distancias y que lleva buenos lugares o los primeros lugares, ¿sí? Tendrá mayor tipo de fibras tipo uno, ¿ok? Rojas o de oxidación lenta. Me voy a ir hasta acá, chicos, a las fibras tipo 2B, que es lo contrario. Fibras tipo 2B, que son de contracción rápida, ¿ok? O fibras glucolíticas rápidas, ¿ok? Glucolíticas rápidas y se le llaman también blancas. ¿Por qué blancas? Pues porque dentro de su estructura hay menor sangre, por eso son blancas, esas tipo de fibras, y de contracción rápida, ¿ok? ¿Por qué de contracción rápida? Regresando al ejemplo de los deportistas de atletismo, por ejemplo, me regreso al corredor de 100 metros y ese corredor que es muy rápido, pero tiene que ser por distancias cortas, o sea, son esfuerzos cortos, pero son muy veloces, ¿sí? Y que tienen pues buenos lugares o buenos tiempos serán los que tengan mayor fibras tipo 2B o que se les puede facilitar más el entrenamiento o que están mejor entrenados, ¿sí?
en este tema, ¿verdad? Entonces, fibras tipo 2B son contracción rápida y son también llamadas las blancas, o sea, para movimientos rápidos. Ahora, las fibras mixtas tipo 2A involucran las dos, tanto las lentas como las rápidas. Entonces, dentro del entrenamiento funcional, nosotros queremos involucrar las dos. Queremos hacer tanto entrenamiento de fuerza con cargas, por eso tenemos un bloque de fuerza, y ejercicios también de forma rápida y también que nosotros podamos ser resistentes, que podamos resistir. Entonces, dentro de esta clase de la estructura de Max 7, nosotros vamos a involucrar y a entrenar los dos tipos de fibras, ¿ok? Entonces, es como información y es para que veas cómo se van desarrollando por ejemplo, ahorita di ejemplos de deportes, pero eso lo podemos aterrizar en en los burpees rápidos o en los saltos pliométricos o, por ejemplo, en el bloque de fuerza, que donde vamos a tener cargas, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, tipos de fibras musculares. Y ahora vamos a ver todo lo que he estado diciendo, chicos. Es importante que lo sepas, va a venir en el examen, entonces es importante aprenderlo. Ahora vamos a ver tipos de contracción muscular. Ok, tipos de contracción. Muy bien. Tenemos la isotónica y la dinámica, que cuando nosotros estamos en un entrenamiento con movimiento, es esta, ¿verdad? La llamada isotónica, ¿ok? Que por lo regular, la mayor parte de nuestras clases funcionales llevan contracciones isotónicas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el realizar una sentadilla, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, sería una contracción o serían contracciones isotónicas dinámicas, con movimiento, ¿ok? Vamos a ver lo que nos dice la literatura. Acciones musculares que no son sostenidas y que tienen movimiento. En la mayoría de las formas de ejercicio, esta es la acción más típica y común, ¿ok? Que fue lo que te acabo de decir. Entonces, bueno, isotónica dinámica, recuerda, la que tiene movimiento. La tensión muscular varía a través del rango de movimiento dependiendo de los factores mecánicos, ¿ok? Entonces, la tensión muscular varía si es un movimiento de rango corto o un movimiento de rango largo completo. Entonces, ya tenemos la primera, isotónica y dinámica, perdón, isotónica o dinámica, es la misma. Ahora vamos a ver la concéntrica. La concéntrica, sí, es, por ejemplo, donde se acorta el músculo. Por eso se dice concéntrica, donde se concentra, ¿ok? El estímulo. Entonces, concéntrica es la contracción que acorta a un músculo conforme desarrolla tensión en contra de una resistencia, ya sea con peso o con otro tipo de resistencia, llamada contracción positiva, ¿ok? En el área de pesas, pues lo vas a encontrar mucho como la contracción positiva. Entonces, concéntrica, recuerda, la que concentra el esfuerzo, la que acorta el músculo, ¿ok? Entonces, contracción que acorta un músculo, ¿sí? Ahora, la excéntrica, como quien dice, es la que va de regreso, ¿sí? O la que se alarga, ¿ok? Excéntrica, acción de alargamiento del músculo conforme desarrolla tensión en contra de una resistencia. Por ejemplo, voy a poner otra vez la sentadilla de ejemplo. Utilizo una barra, discos con carga pesado. Cuando bajo, ¿qué es? ¿Qué sería cuando baja la sentadilla? ¿Sí? ¿Se genera tensión? Sí, porque tienes carga. O sea, tienes que bajar con esa tensión para que el peso no te venza. Pero ahí sería como la excéntrica, ¿ok? El músculo que se alarga para que se lleve a cabo esa sentadilla. Hablando de los cuádriceps, ¿ok? Vamos a hablar de los cuádriceps. Y en esa sentadilla, cuando subes, que haces la contracción máxima, ¿sí? Que es donde te cuesta más trabajo, ahí sería la concéntrica. Hablando de una sentadilla y hablando de los músculos cuádriceps, ¿ok? Entonces ya tenemos otras dos, concéntrica y excéntrica. Ahora, tenemos otra que es la isométrica y ya la vimos. ¿Cuál es la isométrica? ¿Te acuerdas? La que no tenía movimiento, la que es estática. Entonces,
isométrica o estática. Esta es la misma. Una contracción sostenida o estática donde no existe ningún o algún cambio en el ángulo de la articulación a lo largo del músculo. Acuérdate, todo esto se refiere a que una contracción isométrica es mantenerlo estático sin movimiento, ¿ok? Las ganancias en fuerza que resultan de las contracciones isométricas es específica del ángulo articular utilizado, ¿ok? Sabemos que en una isometría, por ejemplo, aquí viendo la imagen de la chica que tenemos aquí, y si vemos que este ángulo, un poquito más abajo, es un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo general, los ángulos a 90 grados te van a costar mucho más trabajo o más esfuerzo. Entonces, a eso se refiere. Las ganancias en fuerza que resultan de las contracciones isométricas es específica del ángulo articular utilizado. O también te pongo otro ejemplo. Si yo hago unos vuelos laterales, o bueno, voy a empezar el ejercicio. Agarro unas mancuernas, me pongo de pie con los brazos al lado de mi cuerpo, hacia el piso, ¿ok? Ahora, en comparación, hago una abducción, ¿sí? Elevo los brazos con las mancuernas y me concentro en los deltoides, ¿ok? Entonces, ¿qué me genera mayor esfuerzo? Alejarme del centro, ¿sí? Que ahí sería hablando del ángulo articular utilizado. Aunque yo tenga las mancuernas aquí abajo, si yo tengo un ángulo cerrado, pues no me causa tanto trabajo, a menos que tenga muchísima carga, ¿sí? Pero al elevar, al cambiar yo este ángulo utilizado, ¿sí? Genera pues mayor, ¿sí? Mayor tensión, mayor desafío en ese movimiento, ¿sí? Y aquí es bien importante, cómo se hacen más eficientes también. Los ejercicios isométricos, hablando de la fuerza, ¿sí? Es alejándose del centro del cuerpo. Y entre más te alejes del centro del cuerpo, mayor tensión, ¿sí? Vas a generar. Ok, aquí nada más como un comentario, chicos. El trabajo de isometría tendría que ser llevado de manera muy cuidadosa con las personas que tienen hipertensión, ¿ok? Presión arterial alta. Tengan mucho cuidado cuando en clase escuchan de que tipo, oye, no sé, las pones en una plancha baja y te mencionan de que, ay, oye, ¿sabes qué? Me dolió mucho la cabeza, me mareé, ¿ok? Hay que poner cuidado a esos datos que nos están arrojando los alumnos. No significa que vayan a tener un problema, pero es importante que, sobre todo las personas, por ejemplo, con hipertensión, que no están reguladas o que no llevan pues un tratamiento, mejor eviten poner isometrías, ¿ok? Porque puede ser peligroso. A lo mejor un paciente ya controlado, podrías hacerlo también con cuidado, evitando que pase eso, o que duela la cabeza, o que se sientan mareados, o puedes eliminarlos en su mayoría, ¿ok? Aquí te repito, una desventaja de una contracción isométrica es la tendencia de contraer el aire. Esto es lo que sucede y esto es lo que puede afectar a esas personas. Sí, que es la maniobra de Valsalva. Este se utiliza mucho, pues cuando de verdad son pesos máximos, ¿sí? O, por ejemplo, en la halterofilia, en la competencia, en el deporte, ¿sí? Llevando a la elevación de la presión, la cual puede ser peligrosa para algunos participantes. Entonces, cuando hacemos isometría, cuando, por ejemplo, esta chica está en plancha y le está generando demasiado esfuerzo, tienden a hacer esto que es la maniobra de Valsalva, que significa retener el aire. Y eso puede ser perjudicial, ¿ok? ¿Se utiliza en otros áreas de entrenamiento? Sí, sí se utiliza, pero aquí no nos corresponde. Entonces vamos a tratar de siempre oxigenar nuestro cuerpo. ¿Ok? Vamos con las siguientes, ¿sí? Los tipos de contracción muscular. Tenemos la isocinética o especial. Es una sola, isocinética o especial, que es más que nada se utiliza para rehabilitación con aparatos especiales. Por ejemplo, acción muscular ejecutada con equipo especial, donde la velocidad es controlada y cualquier fuerza aplicada contra la máquina resulta en una fuerza igual de reacción. Este tipo de contracción es considerado por muchos practicantes de ser muy segura.
Por lo tanto, este equipo es comúnmente encontrado en clínicas de rehabilitación. ¿A qué se refiere esto? Chicos, por ejemplo, ya hablamos de la contracción, fíjate, te lo voy a recordar. Ya hablamos de la contracción positiva, que es la concéntrica cuando se contrae, y ya hablamos de la contracción negativa, que es la excéntrica cuando se alarga. En pesas, en el área de pesas vas a escuchar mucho positiva y negativa. Ahora, me regreso otra vez. Cuando hacemos la isocinética, o bueno, cuando hacemos un entrenamiento nosotros solos, a veces nos enfocamos tanto en la positiva, en la contracción, que de regreso soltamos, ¿ok? Y no nos hacemos consciente en la fase negativa. Y es muy importante tanto la fase positiva como la fase negativa. Hay que entrenarla. Y hay muchos ejercicios que a veces comienzas al revés. Empiezas a trabajar la fase negativa para poder como incrementar la fuerza para poder hacer dicho ejercicio, ¿ok? Entonces, espero me haya explicado. Entonces, aquí en la isocinética y en la especial está esta máquina especial que está programada para que las personas que a lo mejor quieren regular su fuerza o sobre todo que vienen de lesiones, esté programado tanto la posición, tanto la contracción concéntrica y excéntrica, o sea, la positiva y la negativa, está totalmente programado. Entonces, te esfuerzas de igual manera o vas fortaleciendo de igual manera. Entonces, esto más que nada lo vamos a ver en las clínicas de rehabilitación. Y la auxtónica, que es una combinación, ¿sí? Las contracciones auxotónicas son aquellas que se producen cuando combinamos dos tipos de contracciones. Por ejemplo, la isotónica y la isométrica. Acuérdate que la isotónica es la de movimiento y la de isométrica es la que no tiene movimiento. Entonces, aquí estas contracciones auxotónicas es, por ejemplo, vamos a ver si me puedo explicar aquí. Vamos a imaginar que tú tienes una plancha alta. Entonces el apoyo lo tienes sobre tus manos, ¿sí? Tu cuerpo está suspendido. Por ejemplo, el tren superior haría una contracción isométrica, no tendría movimiento. Y por ejemplo, tus piernas, vamos a imaginar que las separamos y las cerramos, las separamos y las cerramos. En una plancha alta, abre, cierra, separa y junta tus piernas. Entonces, aquí estaríamos combinando contracciones auxotónicas. Una parte de mi cuerpo está en isotónica, ¿sí? Dinámica, que sería el tren inferior, y la otra está en isométrica, sin movimiento, que sería el tren superior. Esta es una combinación. Entonces, todas estas, también recuerda aprendértelas para tema de examen. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Los huesos, ¿ok? Vamos a ver ahora este apartado de los huesos y, ok, ok, ok. Hola, hola. Espero, ok. Si pasó algo, aquí estamos de regreso. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a ver el sistema óseo, los huesos, ¿sí? Y aquí un dato importante es que entre más músculo tengas, ¿sí? Mejor densidad ósea vamos a tener, ¿ok? Recuerda, entre mayor músculo tengas, entre mayor masa magra tengas, más densidad ósea vas a tener. ¿Por qué? Porque el músculo, ya lo mencionamos, ¿sí? El músculo es un órgano endocrino ya, chicos, o sea, está considerado desde hace mucho tiempo que es un órgano endocrino. ¿Y qué significa esto? Pues que esto es gracias a las mioquinas, no me voy a alargar mucho en este tema, gracias a las mioquinas. Y las mioquinas son como un tipo de proteínas que segregan como hormonas o funcionan como hormonas. Entonces te ayudan mucho a la función metabólica del cuerpo, también a, por ejemplo, no sé, a las funciones del hígado, a las funciones del metabolismo, ya dijimos todas las reacciones químicas que pueden suceder en tu cuerpo y te ayudan a que los huesos generen o tengan mejor absorción de los nutrientes, ¿ok? Entonces, por eso también es importante que nosotros, pues, tengamos siempre o desarrollemos más masa magra, más masa muscular. Bueno, ¿cuántos huesos tenemos en el cuerpo, en el sistema óseo?
Bueno, el sistema óseo está compuesto por 206 huesos, ¿ok? Vamos a ver como que los principales y vamos a verlo también de la posición anterior y de la posición posterior, que ya dijimos que adelante y atrás. Muy bien. Ok, en la parte frontal, chicos, ¿sí? En la parte frontal tenemos lo que es, por ejemplo, aquí, sí, lo alcanzamos a ver en la parte, ¿se acuerdan cuando les dije distal, que es lo más alejado del centro? Entonces vamos a ver lo distal superior, a ver si ya con eso dimos. Entonces, lo distal superior sería ahí lo que estamos viendo de la parte frontal, la parte parietal y la parte temporal, que está en el área del cráneo, ¿sí? Serían estos huesos. Tenemos la mandíbula, ¿sí? La mandíbula, la clavícula que está aquí. Por ejemplo, cuando hicimos los perímetros, que te dije dónde estaba el acromion, bueno, es donde termina la clavícula y es aquí como una continuación. Entonces, clavícula. Tenemos el esternón, que el esternón está en el centro del tórax, es un hueso grande o grueso que está en el centro del tórax. Tenemos el húmero, chicos, el húmero, el hueso más largo del brazo, ¿ok? El hueso más largo del brazo. Después tenemos la columna torácica que está en esta zona media. Vamos a ver también la columna vertebral a fondo. Entonces, columna vertebral o aquí en esta parte columna torácica. Luego tenemos columna lumbar. Aquí en el cuello es la columna cervical. Entonces aquí columna lumbar. Tenemos el cubito y el radio. Mira, este es el dedo pulgar. ¿Sigues mi apuntador? Aquí estoy, por la mano. Entonces, este es el dedo pulgar o el dedo gordo, ¿verdad? Como coloquialmente lo conocemos. Dedo gordo. Entonces, este es el radio. Muchos decimos porque es la antena. Entonces el radio se encuentra de esta forma. Ya así me lo aprendí en la escuela. Entonces radio, ¿sí? El que tiene la antena. Aquí está radio. Y el otro huesito es el cúbito, ¿sí? Metacarpo y aquí en el área de los dedos hay muchos huesitos. Entonces ahí lo vamos a dejar. Pubis aquí abajo. Fémur, chicos. El fémur es el hueso más largo del cuerpo, ¿ok? Más largo de todo el cuerpo. ¿Sí? La rótula, que está aquí a nivel de rodilla, esta bolita. La tibia, que cuando te pegan ahí en la parte frontal, cómo duele, ¿verdad? Porque está muy cerca. O sea, la verdad aquí no hay tanta grasa que amortigüe mi músculo. Entonces, la tibia, que es este hueso grande, y el peroné es el hueso contrario. Digo, perdón, el hueso que está al ladito, el más delgadito, peroné. ¿Ok? Y luego también, bueno, en los huesitos o en el pie, también ya, perdón, en el pie, ya también a nivel óseo, pues tenemos muchos huesitos, aquí está el metatarsiano, falanges, etcétera. Luego vemos la parte posterior, igual está parietal, está aquí occipital, que está en el centro, partes del cráneo, lo que les mencioné, columna cervical, ¿se acuerdan el acromion? Que dije no viene de la clavícula, sino es como hay una continuación de la clavícula, ¿verdad? Que más o menos viene de la escápula. La escápula son estas alitas, los huesitos, no, pues la forma como correcta o de ajustar o corregir al participante sería mucho como retracción escapular. O sea, que estos dos huesitos los juntemos. Cuando tú le pides al participante, saca tu pecho o expande tu pecho, cierra tu espalda, pues el término correcto o mejor mencionado sería junta tus escápulas o retracción escapular. Entonces, estas son las escápulas, el húmero, costillas, columna lumbar, ya dijimos, cúbito radio, falanges, sacro, que está en esta área que anteriormente el sacro y el coxis eran una continuación de la columna, solo que con el tiempo, ya ves que nosotros vamos evolucionando, entonces haz de cuenta que o sea, todo esto estaba fusionado, pero con el tiempo esto se fusionó y ya se quedó sin movimiento, entonces ya no es parte de la columna que nosotros podemos mover. Entonces, sacro y coxis. Y el coxis, que la verdad no sé cómo para qué lo tenemos, solo para caernos y que duela demasiado. Pero bueno, aquí está el coxis, el fémur, ya dijimos, huesito más largo del cuerpo,
tibia peroné y calcáneo, ¿sí? Entonces, aquí tú puedes encontrar los huesos de acuerdo a que digas, lo más distal puede ser parietal o puede ser calcáneo, ¿sí? Si yo te digo superior, pues es arriba, si te digo inferior es abajo, ¿ok? Puede ser anterior o posterior, puede ser anterior, serían las falanges, posterior sería el calcáneo, ¿ok? Y así podemos encontrar de acuerdo a los términos, ¿verdad? De la posición de nuestro cuerpo. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver la columna vertebral, que de verdad que es un tema muy importante y es un tema muy largo. O sea, para ver la columna vertebral, de verdad que te llevas varios días, porque, wow, qué interesante es la columna vertebral. Pero ahorita, como la certificación no es en sí de biomecánica, vamos a ver lo más importante. Entonces, bueno, mira, la columna vertebral, pues bueno, está compuesta por 24 vértebras. Lo que les dije anteriormente estaba compuesta por el sacro y el coxis, pero esos se fusionaron, ya no tienen movimiento y nos quedamos con 24 vértebras movibles, ¿ok? Que nosotros podemos mover. Entonces, cada numerito es una vértebra y aquí está el colchoncito que amortigua, ¿sí? Cada vértebra. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre todo de las vértebras, de los huesos, del sistema óseo. Entonces, bueno, ¿de cuántas vértebras se compone la columna vertebral? De 24, ¿ok? Se componen de siete vértebras cervicales. Mira, aquí hay algunas que ya tienen su nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, estas, que es Atlas y el Axis. Esos tienen sus nombres propios porque se insertan en el cráneo, ¿ok? Pero tenemos, por ejemplo, aquí tú ves los numeritos, ¿sí? C3, C4, C5, C6 y C7. Significa que son, el C es cervical. Entonces, por eso a veces habrás escuchado que, oye, traigo una hernia entre la T8 y la T9. O traigo una hernia entre la C3 y la C4. Ok, a eso se refieren, ¿ok? Las columnas, las vértebras, perdón, cervicales o torácicas o lumbares. Luego nos vamos a las torácicas. Las torácicas son 12, chicos. Son 12. Es lo más amplio, es el centro del cuerpo. Y después nos vamos a las lumbares que están en la parte baja de la espalda. Vértebras lumbares, ¿sí? Aquí están. Y también pues todo va por número para poder identificarlas. Entonces, chicos, esta es una columna vertebral sana, ¿ok? Una columna vertebral sana. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado los términos cifosis y lordosis. Bueno, esta es una columna vertebral sana que tiene cifosis en el área cervical, luego tiene lordosis en el área torácica y luego tiene otra vez cifosis en el área lumbar. Las patologías de la columna es cuando son hipercifosis, hiperlordosis, que están extremadamente curveadas. Eso es lo peligroso, ¿ok? O bueno, no, o sea, lo que le tenemos que tomar mucho en cuenta ya con un médico especialista, porque pues ya son patologías, ¿verdad? Que nosotros no podemos tratar en el entrenamiento o deberíamos de ser guiados por el traumatólogo o por el fisioterapeuta. Entonces, bueno, columna vertebral completa, es una maravilla trabajarla. Entonces, con la movilidad y pues en la zona muscular, ¿verdad? Todos los musculitos que rodean lo que es la columna vertebral. Muy bien, chicos. Cualquier pregunta, comentario, ¿sí? Como esta ya es una grabación, la podrían realizar directo en el chat, ¿ok? En el grupo o me escriben. Muy bien, chicos, vamos a continuar en este tema y vamos a tomar todo lo que acabamos de ver, los músculos, las contracciones, los movimientos, y los vamos a aterrizar en el bloque de fuerza. Ok, recordemos la estructura de la clase, te la voy a estar recordando siempre para que no la olvidemos. Estructura de la clase, entrada en calor. Por ejemplo, hablando de que ya estoy en una clase, ya estoy en acción, llevaríamos entrada en calor 5 minutos. Y luego llevaríamos el bloque de movimiento, 10 minutos. Luego ya hicimos el bloque de resistencia, otros 10 minutos, ¿ok? Y luego me voy al bloque de fuerza, otros 10 minutos, ¿sí? Entonces podría llevar ya 10, 20, 35 minutos de la clase o menos
si agarro el tiempo mínimo, ¿ok? Pero más o menos ya vamos a la mitad de la clase, un poquito más para allá, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ver el bloque de fuerza, ¿sí? Por ejemplo, terminando este bloque de fuerza, lo que te acabo de decir, pues ya llevaríamos un poco más de la mitad de la clase dependiendo de estos tiempos. Recuerda que aquí nosotros te pusimos dos numeritos para que un aproximado, chicos, es un aproximado del tiempo mínimo y del tiempo máximo que tú puedes realizar en la clase. Entonces, terminando este que sigue de fuerza, pues ya estaríamos avanzaditos en la clase, ¿ok? En el entrenamiento. Ahora, el bloque de fuerza es el número 3. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Igual, vamos a dedicarle más o menos el mismo tiempo cuando la clase es totalmente completita, ¿sí? De 8 a 10 minutos, ¿ok? De 8 a 10 minutos. Pero vamos a trabajar realmente lo que es la fuerza, ¿sí? Es un entrenamiento intenso y adecuado a este bloque de fuerza y adecuado al participante. Aquí, por favor, hay que incrementar el peso, ¿sí? En músculos grandes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo en mi área de gimnasio o en mi área fitness, yo tengo peso de verdad alto, ¿sí? Vete, por favor, y estimula las zonas grandes del cuerpo. Dijimos que son tres zonas musculares grandes del cuerpo, que es la zona del pectoral, la zona de la espalda y la zona de la pierna. Entonces, por favor, vayan haciéndose de equipo, vayan, no sé, consiguiendo más peso, mancuernas más pesadas o pesas rusas más pesadas, ¿sí? O la barra o los discos, qué sé yo. Entonces, más peso y nos vamos como que a incrementar o a activar, ¿sí? Esas zonas grandes, esas zonas musculares grandes. Muy bien. Ahora, el objetivo principal del bloque de fuerza. Fíjate, en términos físicos, la fuerza se refiere a la capacidad de los músculos para ejercer una fuerza en contra de una resistencia. Hay una resistencia, ya sea con el peso del propio cuerpo o con cargas, ¿sí? Entonces, tú estás venciendo una resistencia por medio de la fuerza. El objetivo aquí podría ser mejorar la salud, el rendimiento deportivo o la capacidad funcional en actividades diarias, ¿sí? De todas las capacidades físicas, de verdad, todas son demasiado importantes y para tener un cuerpo funcional, tendríamos que tener desarrolladas todas, ¿ok? Todas. Pero chicos, la fuerza es imprescindible y más a partir de los 35 años. ¿Ok? O sea, ya sería como algo sí o sí, ¿sí? Aunque toda la vida deberíamos de formar, sí, esa fuerza. Entonces, la fuerza de verdad es indispensable, es muy importante. Muy bien, en el bloque 3, en el bloque de fuerza, vamos a entrenar con elementos especiales. ¿A qué se refiere esto? Que vas a poder utilizar mancuernas, pesa rusa, barras, discos, lo que ya mencioné anteriormente. Vamos a intentar, por favor, o vamos a lograr una intensidad alta, pero esta intensidad alta va a ser por medio de la carga, por medio del peso. Como siempre digo, el peso es la magia. El peso, el cargar más, te va a reclutar más fibras musculares, ¿sí? Más músculos van a estar en acción y te va a dar esa intensidad y esa fuerza que necesitamos, ¿ok? En este bloque va a ser bien importante el control y la ejecución. En todo es importante, pero aquí tenemos que ser más conscientes. ¿Por qué? Porque ya le estamos cargando más peso extra a nuestro cuerpo. Entonces, si hay un ejercicio que es deficiente, tengan cuidado cuando le pongan peso. Tendría que ser primero un ejercicio realizado con buena técnica para poderle dar carga. Sí, a veces cometemos ese error en clase. Al principiante, al que no tiene educado su cuerpo, sí, ya le estamos poniendo mancuernas, ya le estamos poniendo carga extra, cuando no pueden ni realizar técnicamente de la manera correcta una sentadilla. Entonces, por favor, control y ejecución. Correcto, ¿ok? Grupos musculares grandes, ya lo dijimos, ¿sí? Y esto, ¿a qué se refiere la potencia y la coordinación intramuscular? A lo que te he estado mencionando. Entre mayor peso cargues, ¿sí? Más coordinación intramuscular vas a tener, más
vas a poder reclutar fibras musculares, más músculos se van a activar, ¿sí? Si haces una sentadilla con las mancuernitas de 2 libras, pues el cuádriceps va a decir, ay, al resto de los músculos, ¿verdad? Ay, no se preocupen, yo puedo solo. Y hacer las sentadillas sin activar el resto de los músculos, si no fueran muy consciente, ¿sí? Pero no sé si le mandas una carga desafiante, no sé qué tan desafiante será para ti, pero no sé, vamos a imaginar que a lo mejor es aproximadamente 50 kilos o más o menos, lo que sea desafiante para ti, pero que sea realmente muy pesado realizar esa sentadilla, pues los cuádriceps ya no van a decir, oye, yo solo puedo, sino que van a decir, oye, ayúdame isquios, ayúdame glúteos, ayúdame abdomen, ayúdame brazos. Y todos los músculos van a empezar a ayudar a poder hacer esa acción. ¿Ok? Entonces, recuerden el peso de la magia. Hay que cargar para desarrollar fuerza, tener mayor gasto calórico, ¿sí? Y pues reclutar más músculos. ¿Ok? Este bloque, pues, debería de ser el más intenso, aunque ya me he presentado como que ya lo he notado en muchas certificaciones que hago presenciales, donde no tienen la carga suficiente y pues este bloque, pues, no llega a ser el más intenso, pero está programado para que este o el de cardio sean los más altos en intensidad. Y te aseguro que cuando lo realices con un peso demandante, vas a sentir ese pico que te da, ¿ok? Entonces aquí podemos enfocarnos en la fuerza, la intensidad y las formas de entrenamiento más complejas, ¿ok? Porque va a ser más difícil. Ahora, recomendaciones, chicos. En este bloque de fuerza, más adelante vamos a ver el de específico y vamos a ver las diferencias. Este bloque de fuerza tendría que ser con pesos altos, ¿sí? Pesos altos, pesos demandantes, pesos que te cuesten trabajo. Entonces, se recomienda trabajar de 1 a 2 zonas musculares, ¿ok? No tantos músculos porque lo funcional ya lo hiciste. Ahorita nos vamos a dedicar a la fuerza y entre menos músculos sean, ¿sí? Mayor énfasis le vamos a dar en esta clase porque solo tenemos 10 minutos. Entonces, vamos a trabajar de entre 1 o 2 zonas musculares. Si son grandes, mejor. Y si no, una zona grande con un músculo pequeño. Vamos a bajar el número de repeticiones porque vamos a trabajar fuerza. Entre cuántas repeticiones es lo ideal en estas clases, entre 8, 10 y 12 repeticiones, ¿ok? Entre 8, 10 y 12. Ya habíamos dicho que pues muchos especialistas cierran el número en el 10 como número mágico porque es el intermedio. Entonces pueden ser entre 8, 10 o 12 o lo cierras todo en 10, pero recuerda, esa última repetición te tiene que costar mucho trabajo. Siempre tenemos un colchoncito de 2 repeticiones más, pero esto no se los digas en clase, porque si no dicen, ay, bueno, sí, yo creo que sí me salen otras 2 y a lo mejor les sale otras 5 y no queremos eso. Entonces, siempre menciónales, la última ya casi no te sale, o sea, es mucho esfuerzo, ¿ok? Entonces, dejar más descanso entre series si es necesario. Si trabajaste muy pesado, por ejemplo, a la espalda, sí, bueno, terminas una serie, una vuelta y le puedes dar un descanso. Si el grupo necesita un descanso total, haces un descanso total, o sea, no hago absolutamente nada más que recuperar para la siguiente serie. ¿Sí? Si tú sientes que el grupo puede todavía más, le puedes dar un descanso activo. Por ejemplo, pones un ejercicio, aplicas un ejercicio que no tenga nada que ver con esa zona que se activó. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es en cuanto a los descansos, chicos. De acuerdo al nivel que tenga mi participante o de acuerdo al peso que estén cargando, que realmente sea desafiante o no tanto. Entonces, controlar y ejecutar perfectamente los ejercicios, conocer la técnica de los ejercicios, los nombres. Ahorita te voy a mencionar algunos y por ahí ya te pasé una aplicación para que tú vayas viendo como los ejercicios básicos o más conocidos para el entrenamiento de fuerza. Lo puedes ver en máquinas o lo puedes ver con mancuernas o también con algunos accesorios como, bueno, en este no aplicaría, pero también hay ejercicios con banda de resistencia, pero ahorita aplicaría los de área de pesas o los de mancuernas o discos con barra, etcétera. ¿Ok? Respirar
Bueno, controlar y ejecutar perfectamente los ejercicios es la técnica correcta. Respirar adecuadamente cada repetición. Por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, como son pesos más altos, sí, hay que ser muy consciente de la respiración. Por ejemplo, en los entrenamientos funcionales, a veces como que, no sé si te ha tocado que de repente te interrumpen mucho los alumnos que dicen, ¿cómo respiro? ¿Dónde exhalo? ¿Dónde inhalo? ¿O por dónde? ¿O cómo? Entonces, ahí en los entrenamientos funcionales, lo importante es oxigenar primero, oxigenar. Tú diles que respiren como puedan, como les funcione. Inhalas, exhalas, porque a lo mejor hay mayor velocidad, ¿sí? Cuando los ejercicios son más controlados, tú les puedes decir, ya puedes empezar a mencionar que exhalen en el esfuerzo mayor, porque es donde se contrae todo, donde se contrae tu caja torácica, ¿ok? Proteges tu columna en este tipo de movimientos. Entonces, lo importante es exhalar, ¿sí? En el esfuerzo mayor, en este tipo de clases. Entonces, respirar adecuadamente cada repetición. Aquí sí te puedes hacer muy consciente de la respiración, ¿sí? Sobre todo en el bloque de fuerza, el tempo es muy importante. Si yo tengo un peso que me desafía, más o menos los tiempos, o sea, el tempo, los tiempos que te tardas en hacer una repetición sería como 2 segundos para subir, por ejemplo, en un press de hombro, y 2 segundos para bajar, ¿ok? 1001, 1002, 1001, 1002. No, rápido, ¿ok? Como a lo mejor lo podríamos hacer en el bloque de resistencia con un alumno avanzado, que ya le metemos un poquito de peso. No, aquí es peso alto. Entonces, el tempo, lo que te tardes en hacer cada ejecución es demasiado importante. Y ahí puedes exhalar pues en contra de la gravedad, que es cuando empujamos hacia arriba. ¿Ok? Agregar la carga según la capacidad individual. Lo que les mencioné, por ejemplo, en la certificación de personal trainer se hace un cálculo basado en el RM, donde calculas el porcentaje de fuerza, tus 70, tus 75, tu 80, etcétera. Aquí una forma como muy práctica podría ser, ok, vas a realizar 10 repeticiones y la última repetición ya no te sale. Casi no te sale, perdón, casi no te sale. Entonces, buscar que anden en su esfuerzo alrededor de un 75%, ¿ok? ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando trabajamos en la hipertrofia, pues es una alta intensidad y pues se recomiendan entre series de 4, 6 y a lo mejor como máximo serían 8, pero ahorita para la tonificación, la fuerza muscular, la definición muscular ayudada de una buena alimentación sería alrededor de entre 8, 10 y 12. ¿Ok? Entonces, siempre mencionarles eso a los alumnos como de manera general. La última repetición casi ya no te sale. Ahora, mantener el esfuerzo de contracción de 20 a 30 segundos, que más o menos es lo que te da si tú llevas el tempo, así como te lo mencioné hace un momentito, ¿ok? 2 segundos para subir, 2 segundos para bajar, el promedio de repeticiones de 10 o 8, 10, 12 te andan dando alrededor de 20 o 30 segundos en cada ejercicio. Ok, tener el material y equipo preparado a utilizar. Cuando nosotros estemos en la clase, chicos, cuando nosotros estemos en la clase, nuestro material ya debería de estar preparado, porque si no, los alumnos pierden mucho tiempo en ir por las mancuernas, en acomodarlas, etcétera. Y recuerden que nosotros queremos una clase dinámica, ¿sí? Entonces, prepara tu material y saber claramente el sistema y programa a entrenar. Ahorita vamos a ver nada más 3 programas de entrenamiento, pero más adelante o en la siguiente transmisión vas a ver otros cuantos que podemos aplicar o que serían más funcionales para este tipo de clase. ¿Ok? Entonces, porque por ejemplo en la certificación de personal trainer ves muchísimos más sistemas de entrenamiento, ¿ok? Porque pues también es en área de pesas y es para hipertrofia. Nos vamos a basar en estos 3 que voy a mencionar más adelantito, ¿sí? Tener el material y equipo preparado, lo que ya mencioné, saber claramente el sistema y programa a entrenar y definir los objetivos de los participantes. Aquí queremos fuerza, ¿ok? Fuerza muscular, definición muscular o el llamado tonificación, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos son como lo que los puntos a cuidar o como los consejos que nosotros te damos en el bloque de fuerza.
Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, te voy a mencionar por lo pronto solo estos tres programas de entrenamiento que son más aplicables a ese bloque, ¿verdad? Ese bloque de fuerza, que son el peso repetición, que es el piramidal, y que son las super series. Para esto ya vimos los músculos, ¿sí? Ya vimos las acciones, cuál es el agonista, cuál es el antagonista, etcétera. Entonces, mira, vamos a ver un ejemplo de el peso repetición. Este sistema de entrenamiento, chicos, o este programa de entrenamiento, principalmente te ayuda a generar mucha fuerza, ¿sí? No es tanto para hipertrofia. ¿Ok? A lo mejor la masa magra o el músculo que tú tengas te lo mantiene, pero te lo genera con muchísima más fuerza. Es muy recomendable para las clases funcionales. Entonces, el entrenamiento de peso repetición, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? Sentadilla con press. Y aquí vamos a cambiar las repeticiones, ¿ok? Recuerda, aquí vamos a hacer entre 8, 10 o 12 repeticiones, ¿sí? Imagina que en esta barra yo le coloco discos, ¿sí? A lo mejor, no sé, dos discos de 25 kilogramos de cada lado, ¿ok? Y cuando yo haga la segunda serie, voy a ejecutar el mismo movimiento inmediatamente, uno tras otro, no hay descanso, ¿sí? Con aproximadamente el 50% menos del peso que yo le indiqué aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, chicos, podría ser, este nada más es un ejemplo del movimiento, chicos, ¿ok? No es en sí como que todo el sistema. Entonces, es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cambiarle, vamos a quitarle el press, ¿sí? Y vamos a ponernos la barra tras nuca y vamos a hacer una sentadilla. O la pones por la parte del frente más seguro, como tú quieras. Pero imagínate que el peso total son 50 kilogramos. Hago sentadilla, hago 10 sentadillas, ¿sí? Una, dos, tres, con el tempo adecuado, bajo en 2 segundos, subo en 2 segundos. Inmediatamente, sí, después de que termino, o sea, bajo la barra, inmediatamente después hago sentadillas a velocidad. ¿Ok? ¿Y cuántas hago? Le quité el peso y ahora con el peso de mi propio cuerpo hago 20, hago el doble. ¿Ok? Entonces, es un aproximado de lo que podemos manejar. ¿Podríamos hacer 25? Sí, podríamos hacer 25. O si no, le vas a bajar el 50% de la carga a un aproximado. Entonces, este es el de peso repetición. Ahora, nos vamos a un ejemplo del piramidal. Recuerden que aquí lo estamos viendo como plano general, pero todos estos programas de entrenamiento los van a ver a fondo con repeticiones, un aproximado de cargas, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí, piramidal. Se maneja piramidal ascendente. Aquí también además estamos viendo un ejemplo del movimiento, chicos, que es un curl de bíceps, ¿sí? Entonces, eh, piramidal. Tenemos un piramidal que es ascendente y un piramidal que es descendente, de acuerdo a la carga, de acuerdo al peso. ¿Ok? Por ejemplo, hago curl de bíceps y voy a hacer un ascendente, piramidal ascendente que va más dirigido hacia la fuerza. Entonces, imagina que yo empiezo con mancuernas, a lo mejor vamos a ponerle 5 kilos, ¿ok? De 5 kilos y yo hago alrededor vamos a dejarlo en 12 repeticiones, ¿sí? Y luego tomo otras mancuernas, a lo mejor de 8 kilos y hago 10 repeticiones. Y después tomo otras mancuernas de 10 kilos, ¿sí? Y hago 8 repeticiones. Entonces, puedo también irme de 15 a 12 a 10. ¿Ok? Recuerda que es ascendente, voy subiendo el peso. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, voy subiendo el peso. En cada vuelta hago el mismo ejercicio, pero voy subiendo la carga. Y si yo subo la carga, entonces bajo las repeticiones.
¿ok? Y ese sería mayormente para fuerza. Voy subiendo la carga en cada serie, ¿sí? Y voy bajando repeticiones, ¿sí? Como el ejemplo que te acabo de mencionar. Ahora, chicos, bueno, perdón, me falta el piramidal descendente. Piramidal descendente es al contrario. Piramidal descendente es de acuerdo al peso, recuerda, y vamos bajando la carga y vamos aumentando las repeticiones. Por ejemplo, si vamos aumentando repeticiones, se supone que empezamos con carga alta, ¿sí? Porque en el ascendente voy subiendo la carga y en el descendente voy bajando la carga. Entonces, imagínense que empezamos a lo mejor con 12 kilos, ¿sí? Y luego continuamos con 10 kilos y con 8 kilos, que es un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo empecé pesado, bajo repeticiones. Puedo hacer 8 repeticiones, puedo hacer 12 repeticiones y luego puedo hacer 15 repeticiones, ¿ok? Y empiezo con una carga pesado, voy bajando la carga, pero voy aumentando las repeticiones, ¿ok? Que se le puede llamar estrés metabólico. Entonces, te va a ayudar también a fuerza, pero también te va a ayudar a la hipertrofia, ¿ok? Entonces, son dos formas de trabajar, ¿sí? Piramidal ascendente, de acuerdo a la carga, piramidal descendente, de acuerdo a la carga. Y por último, en este ejemplo aquí, vamos a ver las super series, ¿sí? Por ejemplo, super series, ¿a qué se refiere? Es trabajar, aquí nada más está un ejemplo de un ejercicio y nos vamos a basar a este que es la copa. Este ejercicio de la copa, ¿cuál músculo es el agonista? Los tríceps, ¿ok? Entonces los tríceps son los agonistas. En este de super series vamos a trabajar un músculo agonista con un antagonista. Ya vimos el sistema muscular. Entonces, ¿el antagonista cuál sería? Los bíceps. Muy bien. Entonces, agonista tríceps, antagonista bíceps. Esto sería una super serie. Entonces, imagina que vamos a hacer este ejercicio, copa y este. Ay, perdón. ¿Ok? Por ejemplo, este de copa y este de core de bíceps. ¿Sí? Entonces, hago 10 repeticiones de copa, inmediatamente después hago 10 repeticiones de core de bíceps, seguiditos. Y luego ya, puedo hacer el descanso, puedo hacer un descanso total o un descanso activo, dependiendo de la carga, como ya te mencioné anteriormente. Y ahí es como voy a trabajar las super series, un agonista con un antagonista. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Y aquí ya está otro ejemplo más específico de lo que es el piramidal, ascendente y descendente de acuerdo al peso. Mira, aquí ya tenemos un ejemplo, ¿sí? Este lo voy a poner en pausa y voy a empezar con este. Ok, aquí tenemos un ejemplo, chicos, con la sentadilla. ¿Te acuerdas que te hice un ejemplo con la sentadilla? Bueno, aquí va a ser más específico. Tenemos una barra, tenemos discos y hacemos una sentadilla y vamos a hacer un sistema de entrenamiento piramidal ascendente, ¿sí? Que me va a ayudar para la fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con kilogramos, con 15 kilogramos. Recuerda que es ascendente, voy subiendo el peso. Entonces, empiezo con 15 kilogramos, pero hago 15 repeticiones, ¿sí? 15 kilogramos, pero hago 15 repeticiones. Después me voy a 20 kilogramos, ya lo aumenté 5 kilos y me voy ¿a cuántas? Tengo que bajar las repeticiones, entonces a 12. Esta es una idea, este es un ejemplo, ¿ok? A 12. En la siguiente serie, acuérdate que son seguidas. Hago 15 sentadillas con 15 kilos, hago 12 sentadillas con 20 kilos y la última serie, la última vuelta, sí, hago 10 repeticiones con 25 kilogramos. Entonces, esa es una serie. Descanso total, que pues sería lo más recomendable, o un descanso activo que no tenga nada que ver con esta zona.
¿sí? El descanso activo lo podemos hacer mucho en las clases funcionales, pero también de acuerdo a la carga y al nivel de condición física del participante. Entonces, esta es una serie. ¿Y cuántas series podemos hacer? Podemos hacer 3 series, ¿sí? Hasta 3 series. Entonces, este es el ascendente, voy subiendo los pesos y me ayuda más a la fuerza. Luego vamos a ver el ejemplo del descendente. Descendente porque voy bajando el peso, ¿sí? Voy a poner pausa a este para que no nos distraiga. Ahora, el descendente, nosotros utilizamos el curl de bíceps, ¿ok? Bueno, en el curl de bíceps yo voy a empezar con 15 kilos y luego 10 y luego 5. Voy bajando el peso porque es descendente. Entonces, bueno, empiezo suavecito, perdón, empiezo alto y empiezo suavecito con las repeticiones, ¿ok? Entonces, 15 kilos en curl de bíceps y hago 10 repeticiones. Inmediatamente después, por ejemplo, aquí ya le quito un disco, me quedo en 10 kilos y aumento repeticiones. Me voy hasta 12, ¿sí? Y luego ya me quedo nada más con 5 kilogramos, el peso de la barra y me voy hasta 15 repeticiones. ¿Ok? Entonces imagina los 3 ejercicios seguidos sin parar, pues es a lo que nosotros le llamamos como estrés metabólico, ¿verdad? Entonces, este te ayuda también a la hipertrofia, por ese estrés metabólico que se causa. Y bueno, para la hipertrofia hay muchos factores que tienen que involucrarse, chicos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí lo que estamos generando es hipertrofia funcional, ¿ok? Se le llama hipertrofia funcional. Entonces es, pues a lo mejor un poquito hipertrofia, pero lo que más vamos a generar es la fuerza en este tipo de clases. Entonces ya tienes aquí. Ahora, chicos, este sería, pues te genera potencia, te genera fuerza en tu cuerpo, sí, pero se involucra un tema también cardiovascular. Si tú dices, híjole, bueno, a lo mejor no tengo muchísimo peso, pero quieres seguir retando al alumno, sí, puede ser un piramidal. Ay, perdón. Puede ser un piramidal, pero de acuerdo a la complejidad del ejercicio. O sí, mira, por ejemplo, te lo voy a dejar correr. ¿Sí? En la primera vuelta hago 15 repeticiones, nada más burpee con salto. En la segunda vuelta hago 12 repeticiones agregándole la push-up. Por ejemplo, para las personas que todavía no trabajan con carga, pues sería muy demandante estar haciendo las push-up en tríceps. O sea, te genera fuerza. Y en la tercera vuelta, ahora voy a darle potencia a las piernas y le agrego ese salto con rodillas arriba. Ajá. Entonces hago 15 repeticiones, luego 12 repeticiones y después 10 repeticiones. Y se puede trabajar como también un piramidal. Pero esto es únicamente si en tu sala fitness o tú no cuentas con el material necesario. Ahora, es una invitación, de verdad que sí o sí, hay que invertir en el peso, ¿ok? Hay que invertir en las cargas. Entonces, este bloque de fuerza, no sabes cuántos beneficios te van a dar trabajados en esta clase, más aparte de lo que hagamos en el gimnasio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya tenemos bien descrito lo que es el entrenamiento piramidal. Me voy a regresar nada más para recordar eh, estos principales sistemas de entrenamiento, pero recuerda que vamos a ver todavía un poco más. Peso repetición, piramidal, ascendente o descendente y super series que es agonista con antagonista. Muy bien, chicos, entonces avanzamos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, en tus hojitas de trabajo vas a encontrar el bloque 3 de fuerza. ¿Sí? Tú lo vas a encontrar de esta manera. Lo vas a encontrar sin ninguna respuesta, pero vamos a analizar un poquito este. Chicos, en las clases funcionales trabajamos de manera muy diferente a el área de pesas, ¿ok? Y sobre todo en esta clase que nosotros te proponemos porque estamos activando todo el cuerpo, ¿sí? Cuando, no sé, cuando la clase es totalmente de fuerza todo el tiempo y es la única capacidad que trabajan, bueno, lo puedes seccionar más, pero recuerda que esta clase y la forma de que nosotros te estamos compartiendo es para que realmente sea una clase completa donde trabajemos todas las capacidades. Entonces, aclarando esto, ¿sí?
tú me vas a realizar este, este formato, me lo vas a realizar con tus ideas, pero aquí vamos a hablar de manera general. ¿Cómo podríamos llenar una semana del bloque de fuerza en la clase de Max 7? Mira, por ejemplo, nosotros tenemos 5 músculos o zonas musculares importantes del tren inferior y del tren superior. Hay muchos músculos, ya dijimos, pero las zonas más visitadas, por ejemplo, del tren superior, tenemos el pectoral, los bíceps, la pierna completa, el dorsal o toda la zona de la espalda y la pierna, ¿verdad? Por ejemplo, acá la pierna. O aquí sería, ajá, aquí podrías poner otro músculo o repetir 2 veces la pierna, que pues las piernas ya sabes, ¿verdad? Sí lo tenemos que trabajar mucho más porque son las que nos mueven a todos lados. Entonces, bueno, ya de acuerdo ahí que estás buscando la simetría, pues bueno, ya empezamos a trabajar de manera global. Pero bueno, en este ejemplo vamos a trabajar la pierna 2 veces, ¿sí? O aquí puedes cambiar y puedes agregar el glúteo, ¿verdad? En lugar de una pierna, puedes agregarle el glúteo. Es un ejemplo. Entonces, bueno, por ejemplo, ya tenemos nuestras zonas musculares del tren superior. Ahora, en el músculo 2, si lo queremos trabajar así, vamos a trabajar otras 5 zonas, ¿ok? Que es, ay, perdón, sí, acá hay un errorcito, ahorita lo encuentro. Sí, porque aquí serían como del tren superior y acá del tren inferior. Bueno, ese sería el primer ejemplo que yo te quisiera dar. Y si no, ya vi el formato, es que lo cambiaron. Ya vi. Entonces, podríamos hacer un músculo de solamente el tren superior y el músculo 2 del tren superior. ¿Sí? Y aquí ya lo combinamos. Aquí ya lo combinamos. Entonces, vamos a ver el ejemplo que yo te estaba dando. Pectoral, bíceps, tríceps, dorsal o espalda y deltoides, que son los hombros, ¿sí? Esa sería una manera. Y luego el músculo 2 te vas al tren inferior, glúteo, ¿sí? Te vas aquí a pierna, te vas específicamente a cuadríceps, te vas al core en la parte central, o aquí puedes trabajar a lo mejor pierna, la parte frontal, y otro día pierna, parte posterior, ¿ok? Etcétera. Esa es una manera como la más básica, chicos. El músculo 1, tren inferior o tren superior, como lo quieras seccionar, y el músculo 2, ¿sí? Tren inferior. Por ejemplo, aquí tren superior y tren inferior, ¿sí? Ahora ese es un ejemplo como muy básico, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo que sí tenemos aquí en la diapositiva. Por ejemplo, el lunes trabajamos pectoral y trabajamos glúteo, ¿sí? Para no complicarnos, mientras uno trabaja, el otro descansa. Entonces ahí no tendríamos por qué tener descanso activo. Lo podemos hacer seguido. Imagina que yo hago un piramidal, que va a ser el sistema piramidal. Yo tengo que hacer un piramidal en el pectoral, ¿ok? En el pectoral. Por ejemplo, puedo hacer press de pecho en posición supino, boca arriba, a lo mejor con una barra y discos pesados, ¿sí? Y luego le bajo el peso. A lo mejor agarro unas mancuernas con menos peso y hago más repeticiones. Y a lo mejor el ejercicio 3 podemos hacer push-up o lo dejamos solo en 2 ejercicios para que sea mayormente fuerza, ¿sí? Entonces, cuando es piramidal, recuerda, son 3 pesos diferentes y jugamos con el peso y jugamos con las repeticiones. Entonces, aquí ya te di un ejemplo de más peso a menos peso y lo puedes hacer al contrario, ¿sí? De menos peso a más peso. Eso ya quedó explicado, ¿ok? Entonces, en pectoral hago una serie de piramidal y perdón, 3 ejercicios para piramidal y hago 3 series. En 3 series es cuando realizo el descanso, ¿sí? Por ejemplo, aquí empezamos con 15 kilogramos, empezamos con 10 repeticiones y de ahí puedo jugar. A lo mejor en el glúteo, ¿sí? También lo puedo hacer con mancuernas. Me coloco la mancuerna tras pierna, ¿sí? Más o menos a nivel de rodilla, pero por la parte posterior, por la parte de atrás. Me coloco 4 puntos boca abajo, 4 puntos o posición de oso.
me coloco la mancuerna tras pierna y hago patadas, ¿sí? Y aquí en glúteo puedo empezar por 35 kilogramos, 12 repeticiones. Y dependiendo de lo que quiera, o subo el peso o bajo el peso, ¿sí? Y recuerda hacer 3 series, ¿ok? Los 3 pesos es una serie y luego lo repito 3 veces. Este es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, el martes puedo trabajar bíceps con tríceps. ¿Cuál sistema de entrenamiento sería? Super series. Agonista con antagonista. Y aquí puedo hacer dos ejercicios diferentes en cuanto a la biomecánica. Por ejemplo, puedo hacer un curl de bíceps con el agarre vertical. Aquí puedo cargar más peso por esa posición, ¿sí? Porque me ayudan también los músculos de los antebrazos. Y en la siguiente puedo hacer el agarre supino, que es el curl de bíceps tradicional. Ahí puedo cargar un poquitito menos, ¿verdad? Que en el otro. Pero bueno, siempre buscando que sea el máximo peso para lograr repeticiones. ¿Cuántas? 8, 10 o 12. ¿Ok? 8, 10 o 12. Entonces, bueno, hago una serie de bíceps o un set de bíceps y un set de tríceps. El set de tríceps ya te lo enseñé, ¿verdad? Aquí en las super series, que es agonista con antagonista y hicimos la copa con el curl de bíceps. ¿Ok? Y así te vas. Por ejemplo, este es muy fácil, no lo hemos explicado, pero es un ejercicio del tren inferior combinado con un ejercicio del tren superior, que es muy fácil y te conviene hacer la tabla como al principio dijimos, un músculo del tren inferior y un músculo del tren superior, ¿ok? Y luego ya también explicamos la de peso repetición, aquí la podrías agregar. Y el drop set lo vamos a dejar pendiente para la certificación de personal trainer, ¿ok? Entonces, bueno, ya tienes más o menos una idea general de cómo ir acomodando. Oye, pero si tú me dices, oye, yo quiero trabajar el tren inferior el lunes, quiero darle específicamente al tren inferior el día lunes. Claro que lo puedes hacer. O sea, puedes trabajar pierna con glúteo, ¿sí? Y si tú dices, yo el martes, como está en este ejemplo, quiero trabajar nada más brazo, puedes trabajar bíceps con tríceps, ¿ok? Entonces, yo te aconsejo que sean entre 1 y 2 músculos para que realmente le des bastante reto, carga, fuerza, porque si hacemos muchos músculos, pues ya se va a tornar como muy funcional, como todo lo que venimos haciendo. Entonces, aquí tenemos que marcar énfasis en eso, en la fuerza. Entonces, te recomiendo que sea entre 1 y 2 músculos. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? El bloque de fuerza, los 10 minutos, voy a hacer pura pierna, pura pierna. Adelante. Oye, voy a hacer solo pectoral. Adelante. Son solo 10 minutos. Entonces, chicos, nosotros te damos la base y luego tú ya empiezas a jugar con esto. Hay muchas maneras de cómo entrenar nuestro bloque de fuerza. ¿Ok? Entonces, recuerda, hay que entender muy bien los sistemas de entrenamiento. ¿Sí? Ya vimos los músculos, los movimientos, agonista, antagonista, las acciones, y todo eso tú lo puedes aterrizar en este formato. Tú ve, por ejemplo, aquí nada más están los músculos, pero por ejemplo, tú tienes que pensar en el ejercicio. Aquí es como empezamos el formato. Ya una vez que tú tienes el músculo, tú ya empiezas a decir o a pensar cuáles son los ejercicios para bíceps. ¿Sí? Y por ahí ya te pasé algunos y por ahí también ya te pasé la app como que la básica para que puedas ver algunos ejercicios. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que me estimula el bíceps? Y ya tú los aplicas aquí. Después que analizamos, de acuerdo al ejercicio, vemos la carga. Empieza pensando en ti y luego vamos pensando en los participantes o en los alumnos que tengas. De acuerdo a la carga para que llegas a esa repetición de 8, 10 o 12, ¿sí? A tu máximo esfuerzo. ¿Ok? Que la última ya casi no te sale. Entonces, todo eso, toda la información que yo te di anteriormente, ¿sí? Se va a entender cuando ya la llevemos a la práctica. Hay una frase que ya la hice mía y es mi favorita, ¿sí? El conocimiento sin acción se queda en ilusión, ¿ok? Entonces, ese conocimiento que ya acabamos de obtener, bueno, vamos a llevarlo a la práctica. Empieza a hacer tu formato, empieza a ver los ejercicios que vas a ejecutar, empieza a ver las cargas, las repeticiones,
Y este formato se puede hacer todavía muchísimo más largo, porque aparte tú le vas a poner el músculo, tú le vas a poner el ejercicio, tú le vas a poner la carga adecuada a ese ejercicio, las repeticiones, si es descanso activo, si es descanso pasivo, etcétera. Entonces, conforme mayor conocimiento tengamos, conforme vayamos armando nuestras rutinas de mejor manera, mejor estructuradas, todos estos formatos se van ampliando, ¿ok? Entonces, esta es una tarea, por favor, primero me vas a llenar este formato. Te lo voy a escribir, te lo voy a mandar por si queda alguna duda, pero ahí va explicadito. Tarea de esta sesión. Vas a llenar este formato de acuerdo a lo que tú creas que es lo ideal en una semana de clase funcional, con la estructura que estamos viendo. Puedes agarrar el ejemplo que te di, músculo 1, tren inferior, músculo 2, tren superior, o combinados como los tenemos aquí, o una sola zona muscular. Cuando ya hayan terminado este formato, me vas a escoger un programa, ¿sí? Y por favor, que solo sea, bueno, te lo voy a dejar libre. Bueno, te voy a recomendar que el programa que menos entiendas, ese hagas de tarea. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer un feedback, me vas a estar haciendo preguntas y pues vamos a como que a limpiar, ¿verdad? Todas esas dudas que tengamos o despejar, mejor dicho, despejar todas las dudas que tengamos. Yo te recomiendo que el programa que sea el que menos entiendas, ese, lo hagas de tarea. Entonces, tú de acuerdo a esto, escoges un día, ¿sí? Un día, el que tú quieras, pero solo de piramidal, super series o peso repetición, solo de esos tres, por lo pronto, ¿sí? Y por ejemplo, si yo escogí el martes, ¿ok? Ahora sí, dame el ejercicio que estimule los bíceps, dame el ejercicio que estimule los tríceps, o dame el ejercicio que estimule la pierna, o los deltoides, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, me das la carga y las repeticiones, ¿ok? Ahí está la tarea. ¿Sí? En resumen, llenamos este formato completito, escogemos un día de entrenamiento con piramidal, super series o peso repetición y de acuerdo al día que hayamos escogido, integramos los ejercicios para saber la carga y las repeticiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí te dejo la tarea. Cualquier duda o comentario, ya sabes, ahí estamos. Me puedes escribir. Y pues bueno, te veo la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Bonito día.